Primavera, 1918. La revolución ha apartado a Rusia de la guerra, liberando así a 500.000 de alemanes del este. Durante un breve momento, Alemania superó en número a las tropas aliadas en el frente occidental. Esta era su oportunidad de ganar la Primera Guerra Mundial. Tenemos que atacar lo antes posible, antes de que los norteamericanos puedan enviar tropas que desequilibren la balanza. Tenemos que derrotar a los británicos. Primera Guerra Mundial. La última ofensiva de Alemania. Tras las líneas alemanas, grandes ejércitos tomaban posiciones para la gran ofensiva de San Miguel, llamada así en honor al patrón de Alemania. Los caminos estaban llenos de columnas de soldados marchando alegremente con innumerables cañones e interminables transportes. Las fuerzas aéreas alemana y aliada estaban muy igualadas, pero Alemania contaba con un as legendario, el barón Manfred von Richthofen. Un tren especial transportó a su famoso escuadrón de aeroplanos. Sus aparatos pintados con colores brillantes y sus atrevidas payasadas les habían ganado el sobrenombre del circo volador del Barón Rojo. Estos pilotos eran los héroes de Alemania. Entre ellos, el futuro jefe nazi de la Luftwaffe, Hermann Göring. Moritz, el perro del Barón Rojo, con su propio equipo de aviador. Von Richthofen ya había derribado 66 aparatos enemigos. Esperaba aumentar ese número en la ofensiva de San Miguel. Los aliados sabían que los alemanes estaban a punto de atacarles, pero no sabían dónde. Los franceses reforzaron la cresta de Chemin des Dames. Los británicos hicieron lo mismo en la línea que protegía los puertos del canal, pero los alemanes tenían como objetivo la brecha entre ambos, concentrándose en un sector de 18 kilómetros donde sabían que los británicos eran más débiles. Aquí, el sistema de trincheras del Quinto Ejército Británico era poco profundo y estaba incompleto. El general Sir Hubert Gugg contaba con pocas reservas. El alto mando alemán había elegido bien. Paul von Hindenburg y Erich Ludendorff representaban la esperanza de su país. Virtualmente adorados como semidioses por sus pasados éxitos, se complementaban mutuamente. Hindenburg, la roca, sensato e imperturbable. Ludendorff, el cerebro, pero excéntrico y nervioso. El plan era el siguiente: un corto pero intenso bombardeo para aturdir a los británicos, luego un ataque sorpresa por las fuerzas de asalto. Fundadas en 1915, estas eran las fuerzas móviles de élite, armadas con granadas y lanzallamas. Entrenadas para buscar los puntos débiles y penetrar rápida y profundamente en las líneas enemigas. Ludendorff preparó la ofensiva para el amanecer del 21 de marzo de 1918. Los alemanes bombardearon a los británicos con 1 millón de proyectiles en tan solo 5 horas.
Justo antes de que terminara el bombardeo, el comandante del batallón, el mayor Scherer, empezó a cantar Deutschland, Deutschland über alles. Todos nos unimos a él. Era la primera vez que oía a nuestros hombres cantar el himno nacional desde el otoño de 1914. Las 9:40 es la hora cero. Una división tras otra avanzan dando un salto de gigante por las alambradas, cruzando tierra de nadie, hasta las primeras trincheras del enemigo. Nuestras bayonetas se hunden en sus cuerpos. La niebla de la mañana parecía más densa debido al gas mostaza. Algunos británicos ni siquiera los vieron llegar. Oímos al centinela gritar que los alemanes estaban aquí y todos cogimos nuestras armas. Un grupo de alemanes apareció por detrás de nosotros y nos conminó a rendirnos. No teníamos nada que decir porque nos superaban en proporción de 100 a 1. Viendo que cualquier movimiento era inútil, nos cogieron prisioneros contra nuestra voluntad. El teniente Stewart fue uno de los 21.000 británicos hechos prisioneros ese día. El pánico se extendió entre los soldados cuando oficiales veteranos acostumbrados a años de guerra de trincheras estáticas perdieron el control. Tan pronto como se cortaron las comunicaciones entre las brigadas, el cuartel general de la división en muchos casos se vio paralizado. Estaban tan acostumbrados a un tipo de guerra estática que no sabían responder. El general Gough ordenó que lo que quedaba del quinto ejército se retirara. Oíamos a un gran número de boches por los caminos que teníamos por delante de nosotros. Por el boom, boom, boom de las pisadas parecía como si todo el ejército alemán avanzara contra mi compañía. Este fue el mayor avance en los más de 3 años de guerra de trincheras en el frente occidental. Lo que nuestros enemigos jamás consiguieron, ni siquiera después de batallas de meses, nosotros lo hemos logrado en 2 días. Qué feliz y contento debe estar el Kaiser. Por fin recuperamos la iniciativa. Es una sensación maravillosa. Las desmoralizadas tropas británicas se retiraron por el campo de batalla del Somme de 1916, cediendo un terreno por el que tanta sangre se había derramado. Es triste pensar que los lugares en los que estuvimos hace 2 años están ahora en manos de los hunos, así como las tumbas de muchas personas que conocemos. La hermana de Edward, Vera Brittain, era enfermera en Étaples, ahora inundada de heridos. Solo somos unas pocas enfermeras y parece que hay miles de heridos, con la duda perpetua de si vienen de Bapaume, Péronne o Saint-Quentin. Día tras día, mientras los refugiados civiles huyen aterrorizados hasta Étaples, nos llegan los rumores de una increíble conquista del enemigo. ¿Se ha perdido Péronne, Bapaume, Beaumont-Hamel? El gran avance alemán dejó a París al alcance del mayor cañón del mundo. Esta mañana ha empezado el bombardeo de París con 3 nuevos cañones Krupp. El objetivo está a 150 kilómetros y desde el momento del disparo, el proyectil tarda 3 minutos y medio. Los primeros prisioneros franceses con los que hablo me preguntan ansiosamente si es cierto que hemos bombardeado París. Viajar se pondrá de moda en París. Los noticieros aliados retrataban la vida en la ciudad con total normalidad. Pero lejos de las cámaras, los civiles se apresuraban en hacer las maletas. 183 gigantescos proyectiles cayeron sobre París.
La batalla va bien. El enemigo se está retirando a pesar de luchar valerosamente y con grandes pérdidas. Una brillante ofensiva con un gran botín, más de 3.000 prisioneros, 60 piezas artilleras y 200 ametralladoras. He recibido un telegrama del príncipe Guillermo, felicitándome a mí y a mi ejército. Esta tarde, Su Majestad el Kaiser ha regresado de Avesnes rebosando de alegría por la noticia de nuestros éxitos. Cuando el tren se ha detenido, ha gritado: «Se ha ganado la batalla. Los ingleses han sido totalmente derrotados». El Kaiser declaró el día 24 de marzo de 1918 fiesta nacional. Les concedió a Hindenburg y Ludendorff las más altas condecoraciones militares. Días más tarde, las tropas de Ludendorff seguían avanzando. Algunos de los británicos empezaron a pensar en lo impensable. Nunca olvidaré la terrible tensión de esos días extremos. Antes no había ocurrido nada similar. Ni en el Somme, ni en Arras, ni en Passchendaele. Y por primera vez empezamos a pensar en el temor, secreto e increíble, de que podríamos perder la guerra. Pero el éxito alemán en la ofensiva de San Miguel enmascaró profundos problemas domésticos. La mayor amenaza para Alemania y sus aliados se había incrementado no por culpa de sus enemigos, sino por sus civiles. El vínculo crucial entre la lucha y el frente doméstico llegó a ser decisivo en 1918. Los poderes centrales disputaban una desesperada carrera entre la victoria en el campo de batalla y el colapso en casa. Hay señales de que cada vez escasea más el metal. En una pequeña ciudad cercana tuvo lugar una triste ceremonia. La antigua campana de la iglesia, que había sonado para la gente desde la cuna hasta la tumba durante 300 años, fue requisada. Los habitantes celebraron un servicio funerario en su honor. La campana fue cubierta de coronas y flores y entregada a las autoridades militares entre lágrimas y protestas. De las calles se arrancaban las tuberías de plomo y se fundían para fabricar balas. La guerra roía las partes vitales de Alemania y Austria-Hungría y la gente se rebelaba contra ello. Querían cambios, paz y democracia. Pasado un tiempo, la alegría por el anuncio de las victorias se fue desvaneciendo. La gente dejó de creer en ellas. Ya no estaban seguros de cuál era la verdad. Pensé que la guerra había envejecido y que, como una anciana, ya no era querida. Estoy segura de que pronto llegará la guerra. Algo peligroso se estaba desarrollando en el interior de la gente. Algo que olía a rebelión. Ideas peligrosas llegaban de Rusia. Antiguerra, revolución, y las llevaban las tropas alemanas que habían sido trasladadas del frente oriental al occidental para la gran ofensiva. En las estaciones de tren y cuando estaban de permiso, estas ideas echaban raíces entre el pesimismo de la población. Dominique Richer era uno de los soldados que pasaron del frente oriental al occidental. Íbamos al frente, así que una vez más teníamos la agradable esperanza de que se nos permitiera una muerte dulce y heroica por la madre patria. Pasamos por Prusia Oriental, Prusia Occidental, Brandenburgo. Un tren tras otro, atiborrados de soldados y suministros de guerra, corrían desde Rusia hacia el oeste. Los granjeros estaban en los campos, les saludábamos. Casi todos ellos nos hacían el gesto de cortarnos el cuello. Desde 1917, las cartas de casa para los soldados alemanes llevaban un mensaje cada vez más derrotista. Querido Fritz, cada vez es más duro el trabajo. Lo haríamos con gusto si por lo menos terminara esta maldita guerra. Mañana hará 2 años que murió nuestro querido hermano.
y cuantos han caído en estos 2 años. En esta pequeña zona podemos contar a 33 y no parece haber fin. La censura de las cartas por parte de los poderes centrales mostraban hasta qué grado las peligrosas ideas pacifistas estaban infiltrándose en la sociedad. Un comprensible anhelo por el hogar, la familia y el trabajo puede ser perjudicial para la moral de los soldados. Cuanto más pesada sea esta carga para el espíritu del ejército, más necesitará éste poder confiar en unas firmes creencias. Ludendorff utilizó la propaganda para levantar la moral de la nación. Ahora su autoridad alcanzaba todos los aspectos de la vida, militar y civil. En julio de 1917 lanzó el programa de instrucción patriótica para restaurar la fe del ejército en la nación y la causa. Uno de los propagandistas era el mayor Walter Nicolai. Una victoria alemana es necesaria y posible. Es la única forma de alcanzar una paz coherente con los sacrificios. Debemos erradicar toda duda en la victoria alemana. Las películas se convirtieron en un instrumento clave de propaganda. Un gran estudio, UFA, secretamente creado por los militares, rodaba películas para alentar el esfuerzo de guerra. En estas imágenes, Neptuno, rey de los mares, se entera de que el festín que le traen sus sirenas procede de barcos británicos hundidos por los submarinos. Va a Berlín para apremiar a la gente para que sigan comprando bonos de guerra. La propaganda también hablaba de la importancia de la seguridad y la discreción. En esta película, la charla de un soldado con su esposa es interceptada por los británicos. Ludendorff alistó a mujeres alemanas para que espiaran a sus compatriotas y así arrancar de raíz el derrotismo. El político Hans-Peter Hansen describió en su diario la misión secreta del ejército doméstico de mujeres. Estas mujeres reciben instrucción especializada en espionaje. Deben prestar atención a cualquier conversación. Tienen que situarse delante de las tiendas de comestibles para impedir las quejas. Si oyen a la gente haciendo comentarios impropios, deben exigirles su identificación inmediatamente y entregarlos al fiscal del Estado. En estos tiempos de represión, la política se hizo más extremista. En julio de 1917, el Parlamento alemán, el Reichstag, aprobó una resolución pidiendo una paz negociada con los aliados. Pero Hindenburg y Ludendorff recibieron con alegría la formación del Partido de la Madre Patria para reunir a la nación. Financiado por las industrias y el ejército y apoyado por la derecha, lanzó salvajes ataques propagandísticos contra todas las facciones opuestas a la guerra. Pero el partido solo consiguió avivar la caída de Alemania en la disidencia y la división. Tenemos que evitar todas las muestras externas de clase y rango. Los muchos que se han enriquecido durante la guerra son odiados. Y no existen sutiles diferencias. Y cualquiera que lleve un abrigo de pieles o unas botas bien hechas es sospechoso de aprovecharse de la guerra. Hindenburg y Ludendorff gobernaban Alemania como si se tratara de una dictadura. Habían marginado al Kaiser. Cada vez más el Kaiser es solo la sombra de un rey, y la gente habla abiertamente de su abdicación como una posibilidad muy deseada. En enero de 1918, la frustración, el cansancio de la guerra y el hambre llevaron a las calles de Alemania a 400.000 personas. Ya basta de asesinatos en el frente. ¡Abajo la guerra! No queremos seguir pasando hambre.
Esta guerra solo terminará cuando el Kaiser Guillermo haga cola para comprar patatas. Todos nos morimos de hambre. Ha habido una gran batalla entre huelguistas y la policía en Moabit. Le han disparado a un policía. Las huelgas se están extendiendo. En el norte de Berlín, los tranvías fueron detenidos, volcados y utilizados como barricadas. Kurt Eisner, un líder socialista radical, se dirigió a la muchedumbre. Camaradas, la batalla ha empezado. Durante 3 años y medio habéis tragado mentiras vergonzosas y os habéis convertido en cómplices de una terrible matanza. Si os rendís ahora, la opresión volverá de nuevo y os mandarán a morir en nombre del interés económico y militar de unos pocos. Pero si ahora os mantenéis firmes, saldremos victoriosos. El ejército alemán respondió deteniendo a 150 líderes de la huelga para juzgarlos posteriormente. Ahora estamos totalmente a merced de los tribunales militares de justicia. Cualquiera que se declare en huelga es enviado inmediatamente al frente. En los días más oscuros de los siervos, los hombres no podían haber sido más esclavos que lo que somos en estos días de militarismo. Más de 3.000 huelguistas fueron enviados al frente. Fue una decisión temeraria que solo conseguiría extender las ideas radicales y pacifistas entre el ejército. La compañía recibió la orden de asistir al entierro del capitán de caballería en el cementerio militar, donde miles de pobres víctimas del militarismo europeo ya habían sido enterrados. Como es lógico, se dieron discursos. Las palabras más utilizadas fueron madre patria, muerte de un héroe, honor, etc. En realidad, solo son mentiras y engaños. La única gente que muere por la madre patria son los soldados sin graduación. Los jefes y oficiales cobran, por lo que ellos mueren por el dinero. En marzo de 1918, Austria-Hungría, el aliado de Alemania, se enfrentaba a la bancarrota y al hambre. Josef Redlich, miembro del Parlamento austríaco, estaba desesperado. Las preocupaciones económicas son insoportables. En total, la deuda nacional es de 75 billones. Y en todo el país, el hambre está aplastando a las masas. ¿Alguna vez más de 100 millones de personas han pasado tanta hambre? El emperador Francisco José había muerto en 1916. Su sucesor, el Kaiser Carlos, liberalizó a Austria y a su esposa francesa Zita no le gustaba Alemania. En 1917 inició conversaciones secretas de paz con Francia. Los alemanes se sintieron traicionados. Luego, Austria empezó a tambalearse en la zona en la que Alemania confiaba que se mantuviera firme, el frente italiano. En noviembre de 1917, Austria-Hungría había derrotado a Italia en la batalla de Caporetto, capturando ricas tierras agrícolas y miles de prisioneros. Pero muy pronto las tropas mataron a los animales y vaciaron los graneros. En febrero de 1918 llegaron a Viena noticias de que las tropas austrohúngaras en los Alpes y en las llanuras de Venecia casi se morían de hambre. Las tropas ya no se conmueven con frases vacías sobre que el país se muere de hambre o que hay que resistir. Deben recibir los suministros necesarios para poder vivir y luchar. Por ello, vuelvo a insistir en que se tomen medidas urgentes para superar la presente crisis de comida con la mayor rapidez. Pero Viena no podía alimentarse a sí misma, y mucho menos a su ejército. En abril de 1918, el general austríaco Landwehr, al mando de la distribución de alimentos, se ocupó personalmente del asunto.
Grandes barcazas cargadas de grano procedentes de Rumanía pasaron por la ciudad por el Danubio hasta llegar a Alemania. Landwehr ordenó a sus hombres que se apoderaran de una de ellas. Ahora Viena carece de pan. Algo tiene que hacerse. La confiscación de la barcaza de grano alemana era la única salida. Sencillamente fue un robo, aunque un robo oficial dictado por la necesidad. Fue una acción violenta que tuve que ordenar si quería evitar que Viena sucumbiera debido al hambre. Ludendorff estaba tan indignado que consideró la posibilidad de declararle la guerra a Austria. Y el otro aliado de Alemania empezaba a plantearle problemas, la Turquía otomana. Alemania necesita a Turquía para frenar el avance británico en Oriente Medio. Pero tras 600 años, el Imperio otomano se estaba tambaleando y el Imperio británico se estaba relamiendo. En marzo de 1917, los británicos entraron en Bagdad. En diciembre entraron en Jerusalén. La pérdida de ambas ciudades fue un duro golpe para las autoridades otomanas en Oriente Medio. Las palabras «ha caído Jerusalén» se propagaron como la noticia de una muerte en la familia. Jerusalén estaba en manos de los ingleses. ¿Con qué heroísmo lucharon los últimos turcos? No abandonamos Jerusalén como hijos de Israel, lo hicimos como turcos. Por el Monte de los Olivos, las sombras del atardecer profundizaban y se extendían como una tumba tragándose a todo el Imperio otomano. Ahora tenemos que preparar nuestras lágrimas por Beirut, Damasco y Alepo. Solo pensamos en Anatolia y Estambul. Adiós al imperio y a todos sus sueños y deseos. El ejército británico lo tenía todo. Habían construido carreteras, incluso tuberías para distribuir agua entre las tropas. Nosotros no teníamos ni agua potable. Una cantimplora de agua potable se vendía por una moneda de oro en el lado turco. En Turquía, al igual que en los países aliados, la situación en el país era tan desesperada que amenazaba su capacidad para seguir haciendo la guerra. Hacía 7 años que Turquía no conocía la paz. La Primera Guerra Mundial solo fue el último y más terrible de una cadena de conflictos. La mayoría de los hombres estaban en el ejército o habían sido heridos o ya habían muerto. La tierra estaba empobrecida, la gente estaba al borde del límite. Un viejo granjero con una niña de 7 años, su nieta, vino a verme. El padre de la niña había muerto en Galípoli y la madre también había muerto. Me suplicó: por Dios, llévese a esta niña y sálvela del hambre y la muerte. Me llevé a la niña. De vuelta en Estambul, descubrí que casi todos mis amigos oficiales habían cogido a niños así de los pueblos de Anatolia. El general Mustafa Kemal, el futuro líder de Turquía, advirtió que esta era la receta del desastre nacional. No hay ningún vínculo entre el gobierno y el pueblo. Lo que llamamos el pueblo se compone de mujeres, hombres inválidos y niños. Para todos ellos, el gobierno es el poder que les lleva constantemente al hambre y la muerte. Cada paso dado por el gobierno incrementa el odio general que el pueblo siente por él. Pero en vez de disminuir la presión sobre el pueblo turco, Enver Pasha, su líder en la guerra, aún les iba a exigir mucho más. Mientras Gran Bretaña se tragaba al Imperio Otomano en el sur, Enver miraba al este, soñando con un nuevo imperio turco que se extendería por Asia Central. Nuestro destino nos obliga a movernos del sur hacia el este.
donde se encuentra nuestra sangre, raíces y lengua, y lo más importante, nuestro futuro. Ludendorff también tenía planes que ignoraban el lamentable estado del ejército turco. En mayo de 1918, tuvo la loca idea de que Enver atacara el corazón del Imperio Británico. Aun en el caso de conseguir la victoria en Francia, seguimos sin tener la certeza de poder obligar a los ingleses a llegar a una paz aceptable para nosotros si no somos capaces de amenazar su punto más sensible, la India. Pero Enver siguió su propio plan. Y eso incluía enviar a su recién formado ejército del Islam a capturar la rica ciudad petrolera de Bakú. Gran Bretaña y Alemania también se habían fijado en Bakú. Ahora había empezado la carrera por el Asia Central. La velocidad y energía del avance turco pareció coger por sorpresa a Europa. No habían imaginado que Turquía fuera capaz de llevar a cabo semejante hazaña. Ludendorff se enfureció al ver que otra vez un aliado intentaba robar recursos de Alemania. A menos que el avance turco en Bakú sea detenido de inmediato y las tropas se retiren a sus posiciones originales, propondré a Su Majestad el Kaiser la retirada de los oficiales alemanes en el alto mando turco. Mientras ellos estaban discutiendo, Gran Bretaña llegó a Bakú. Los comandantes turcos, como Bezihi Bey, se sentían amargados por el coste de su alianza con Alemania. Creíamos que nos sacrificábamos por el bien común de los alemanes y los turcos. Oh, ese brillante y plateado plan. Hemos sacrificado a millones de nuestros hijos por un sueño. Una mujer le pregunta a todo aquel que ve: ¿ha visto a mi Ahmed? ¿Qué Ahmed? ¿Quién de los cientos de miles de Ahmed? Se fue por ahí, decía. ¿Por ahí? ¿Hacia el canal de Suez? ¿Sarikamish o Bagdad? ¿A su Ahmed se lo tragó el hielo, la arena o le picaron los escorpiones? No. Nadie de nosotros hemos visto a su Ahmed, pero él sí que ha visto el infierno. Si por lo menos pudiéramos explicarle a una madre lo que habíamos ganado con ello, algo para que se sintiera orgullosa, pero habíamos perdido a Ahmed en un juego. A pesar de los problemas del poder central, el avance de Ludendorff en el frente occidental era imparable. Avanzamos como demonios, adelante, día y noche. Nuestros pertrechos están por la retaguardia y nadie espera volver a verlos. Nos alegramos si las carretas de avituallamiento y las cocinas de campaña llegan hasta nosotros por la noche. Ahora seguimos avanzando, pasando por cráteres y trincheras, nidos de ametralladoras, vertederos y almacenes de ropa. Nuestros coches utilizan los mejores neumáticos ingleses, solo fumamos cigarrillos ingleses y limpiamos las botas con betún británico, cosas desconocidas para nosotros que pertenecen a un país de hadas de tiempos remotos. El quinto ejército británico se retiraba desordenadamente ante los alemanes. El 18º ejército de Fonutier era el que más había avanzado. Habían encontrado muy poca resistencia porque las zonas a las que llegaron tenían menor importancia estratégica para los aliados. En vez de refrenar a Fonutier y enviar a su ejército contra los puntos fuertes de los aliados, Ludendorff les recompensó con medallas y refuerzos. El príncipe Ruprecht, al mando de 4 de los ejércitos alemanes, preveía grandes problemas. El alto mando alemán ha cambiado de dirección. Ha tomado sus decisiones de acuerdo con el tamaño de sus conquistas territoriales en vez de basarse en objetivos operacionales. El problema era Ludendorff. Era un genio en las tácticas de campos de batalla muy detallados, pero estaba ciego ante la gran estrategia global. Los espectaculares avances de sus ejércitos no tenían ningún objetivo vital. De hecho, pobre del oficial de Estado Mayor que se atreviera a preguntarle a Ludendorff qué pretendía conseguir con la operación.
Me ofende la palabra operación. Abriremos una brecha en sus líneas. El resto ya lo veremos. Rudolf Binding, en la vanguardia del segundo ejército, veía que la velocidad del avance alemán por este territorio abierto y sin defensas era un problema en sí mismo. No puedes conseguir victorias eternamente sin munición o refuerzos. Detrás de nosotros se encuentra la nada. Lo que más nos molesta y enfurece son las exageraciones de los periódicos y los telegramas a las cabezas coronadas sobre la decisiva victoria. El avance alemán, que también parecía sobre el papel, había dejado atrás su línea de suministros. Algunas unidades iban tan por delante que nadie estaba seguro de dónde estaba. Y los alemanes no disponían de caballos para tirar de las carretas de avituallamiento ni de forraje para ellos. El sol convierte la pobre tierra en polvo. No sé de qué viviremos. Ya no tenemos avena. Si la cosecha es mala, podremos enviar los caballos a la fábrica de salsichas. Cuanto más avanzaban los alemanes por las líneas aliadas, más conscientes eran de sus propias privaciones. Como una visión de la tierra prometida, ya estamos en las zonas de descanso de los británicos, una tierra rebosante de leche y miel. Nuestros hombres ya no se distinguen de los soldados británicos. Todos llevan un chaquetón de piel, un impermeable, corto o largo. No hay duda de que los hombres se dedican al pillaje. El 23 de marzo, por fin, Ludendorff buscó un objetivo real: la ciudad de Amiens. Amiens era el centro del sistema ferroviario aliado, el cruce clave entre el norte de Francia y París. La pérdida de Amiens sería una calamidad para los aliados, como dijo el general francés Ferdinand Foch. Tenemos que luchar por Amiens, tenemos que luchar desde donde estamos ahora. Al no ser capaces de detener a los alemanes en el Somme, ahora no podemos retroceder ni un centímetro. El segundo ejército alemán se dirigió hacia Amiens, pero se vio retrasado y frenado por el camino. Rudolf Binding fue enviado a investigar. El avance de nuestra infantería se ha visto detenido cerca de Albert. Nadie entendía por qué. Unas extrañas figuras que se asemejan a soldados salían del pueblo. Hombres con una botella de vino bajo el brazo y otra en la mano. El avance se vio frenado y tardaron horas en ponerse en movimiento. Las tropas alemanas habían encontrado pueblos repletos de comida y bebida, en gran cantidad y de una calidad que hacía años que no veían. Divisiones enteras se habían atiborrado de comida y bebida y no podían proseguir con el vital ataque. El segundo ejército había perdido un tiempo precioso y la oportunidad. El 4 de abril, en las afueras de Amiens, una fuerza conjunta australiana-británica detuvo a los alemanes. Ludendorff puso fin a la ofensiva de San Miguel. La falta de un plan estratégico y el fracaso de aprovisionar a sus tropas le hizo despilfarrar una valiosa oportunidad. Sus oficiales estaban seriamente preocupados. Ludendorff ha perdido el valor. ¿Cómo acabará esta guerra? Inglaterra aún no ha sido derrotada. El agotamiento físico de la infantería era tan grande que los hombres no podían ni disparar sus fusiles. Permitieron que les aniquilaran lentamente, casi sin que les importara. Luego, el gran héroe de Alemania, el barón von Richthofen, fue derribado tras las líneas británicas el 21 de abril, poco después de su victoria número 80. Los aliados lo enterraron con honores militares.
Un avión británico sobrevoló su cuartel general lanzando una foto de la tumba de von Richthofen. La muerte del barón fue la más pública, pero él era una de las 230.000 bajas alemanas en tan solo un mes. Alemania se estaba quedando sin hombres, sin haber sabido aprovechar la retirada de Rusia de la guerra. Alemania había dejado 1,5 millones de soldados en el frente oriental, consumiendo unos recursos vitales, comida y transporte. Los líderes alemanes estaban agobiados, inmersos en lo que Ludendorff definiría más tarde como la guerra total, pero con una estructura administrativa y una forma de pensar propias de un pequeño estado del siglo XIX. Ahora la pesadilla de Ludendorff se revelaba en toda su extensión. Alemania había fracasado al no conseguir victorias decisivas antes de que los norteamericanos llegaran a Francia. 250 millones en marzo de 1918. Pero el general Pershing les dio a los alemanes un respiro, negándose a que las tropas estadounidenses sirvieran bajo mando británico o francés. Estados Unidos ha declarado la guerra independientemente de los aliados y debe contar lo antes posible con un poderoso ejército. La moral de nuestros soldados depende del hecho de luchar bajo nuestra bandera. Pershing, obstinado y estúpido, suspirando por un gran ejército norteamericano autosuficiente. Absurdo. Lo que cambió la situación fue la reorganización radical de la estructura de mando de los aliados. Durante los momentos más negros de la ofensiva de San Miguel, el general Ferdinand Foch fue nombrado comandante supremo aliado en el frente occidental. Si Pétain y Haig podían recibir órdenes de él, también Pershing. Pero los estadounidenses tenían sus propias ideas de cómo luchar. El capitán Christison dio una conferencia a algunos de los soldados norteamericanos recién llegados. Hablé largamente, añadiendo algunas experiencias y lecciones personales. Cuando hube terminado, un viejo coronel vestido como un sheriff dijo: «Caballeros, me gustaría que todos le mostraran su agradecimiento al comandante escocés por su interesante conferencia». Luego movió el dedo y siguió diciendo: «Pero debo recordarles que los británicos han utilizado estas tácticas durante casi 4 años y no les ha servido de mucho». Los estadounidenses tenían muchas ganas de luchar. Parecía que nos hubiéramos vuelto todos locos, ya que gritábamos como una pandilla de indios y empezamos a correr por la colina, maldiciendo ante el fuego de las ametralladoras. Los hombres caían por todas partes, pero nosotros seguíamos corriendo, gritando y disparando. Tirábamos granadas como si fueran pelotas de béisbol. Un muchacho que estaba junto a mí tiró una granada que dio contra un árbol, rebotó y estalló. La vimos justo a tiempo para tirarnos en la trinchera y evitar morir. Al negarse a aprender de los aliados, los norteamericanos luchaban en 1918 como lo habían hecho los aliados en 1914, cargando por terreno abierto sin el adecuado apoyo de la artillería. La inteligencia alemana se dio cuenta de su inexperiencia al interrogar a los prisioneros. Los ataques eran llevados a cabo de forma temeraria e imprudente. En cuanto al tema militar, no muestran el más mínimo interés. Por ejemplo, la mayoría de ellos nunca ha visto un mapa. No son capaces de describir los pueblos ni los caminos por los que pasan. Los estadounidenses tenían mucho que aprender, pero su presencia sirvió para elevar la moral de los aliados. Parecían más grandes que los hombres normales.
Sus erguidas y altas figuras contrastaban con nuestros bajitos y pálidos reclutas. Me uní a los demás para ver cómo Estados Unidos entraba físicamente en la guerra. Tan parecidos a dioses, tan magníficos, tan espléndidamente fuertes en comparación con los hombres cansados y con los nervios destrozados del ejército británico. Por fin habían llegado nuestros salvadores, y sabiendo que después de todo no nos habían derrotado, sentí ganas de llorar. El fracaso de la ofensiva alemana de San Miguel quebrantó aún más la moral en casa. El pacifismo y el derrotismo invadieron a los soldados de la retaguardia. Los transportes militares, las farolas, las ventanas de las estaciones y de los trenes han sido apedreadas. Los soldados que iban en los techos de los vagones han cortado los cables de teléfono y de señales. En otros trenes han manipulado los frenos, haciendo imposible que paren a tiempo a las señales o en las estaciones. También se han desenganchado vagones. El coronel Albrecht von Thaer estaba tan preocupado por el estado del ejército alemán que se lo comentó a Hindenburg. Con su voz tranquilizadora me dijo: mi querido Thaer, aunque es posible que recientemente las cosas no hayan ido tan bien para usted, debe recordar que usted habla de un frente de 18 kilómetros. Yo recibo informes diarios de todo el frente. La moral es espléndida, mientras según nuestros informes la moral del enemigo es muy baja. Pero la moral en el cuartel general de Hindenburg se estaba desmoronando, y la causa principal era Ludendorff. En julio de 1918 tenía los nervios destrozados. Solo había disfrutado de 3 días de permiso en 4 años. Su querido hijastro había muerto en la ofensiva de San Miguel. Ludendorff se sintió morbosamente unido al cadáver, negándose a enviárselo a su esposa en Berlín. Si no te envié a Piggen, entonces fue por puro egoísmo. Quería mantenerlo aquí. Voy a verlo a menudo. Es una agradable sensación tenerle aquí. El círculo más íntimo de Ludendorff temía por su estado mental. Creo que es algo muy serio el nerviosismo y la incoherencia de Ludendorff. Se está matando trabajando. La situación es muy seria. Parece que ha perdido toda esperanza. Durante el mes de junio, los alemanes fueron debilitándose mientras los aliados eran cada vez más fuertes. El 15 de julio, Ludendorff ordenó la última gran ofensiva de la Primera Guerra Mundial. He vivido el día más desalentador de toda la guerra. Los franceses nos han atraído deliberadamente a sus serpientes oxidadas de alambradas. Solo hemos podido avanzar unos 3 kilómetros. Parece que todo salía mal. Luego los franceses atacaron en el Marne. Su contraofensiva destrozó a las agotadas fuerzas alemanas. Parece que nos encontramos en la mayor contraofensiva del enemigo de todos los tiempos y tendría que ser nuestra ofensiva. Nunca hubiéramos imaginado que pudiera ocurrir. Nunca. Alemania había sufrido casi 1 millón de bajas desde los gloriosos días de marzo. Su gran jugada había fracasado y ahora todo iba en su contra. En el siguiente episodio de Primera Guerra Mundial, el extraño y repentino final de la guerra, el amargo legado de Versalles y la búsqueda de un significado entre las terribles pérdidas.